¿Sí me escuchó? Pues en esta preciosa mañana, hermanos, vamos a empezar con nuestra lección. Es la lección número 17 para todos aquellos que tienen el libro de la clase. Es Jonás a la luz del llamamiento divino. Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo Jonás 1. Vamos a leer todo el capítulo. Decía un pastor, alguna vez lo escuché, que decía que si no lee la Biblia en su casa, se lo vamos a hacer leer aquí. Entonces vamos a leer todo el capítulo 1. Porque en sí la clase trata más de este capítulo. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar. Y el mar iba embraveciendo. Y el mar se aquietó de su furor. Y 3 noches. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos ayude en esta mañana. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, Señora. Hemos venido a alabarte y a glorificar tu nombre. Te rogamos
que seas tú, Señor, tu bendito Espíritu Santo, el que nos enseña en esta mañana. Te ruego que nos des la claridad, la sencillez, Señor, para hablar tu palabra y que seamos edificados, Señor, y nos llevemos algo en esta mañana, que podamos atesorar y practicar, Señor. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que ¿quién no ha escuchado esta historia tan nombrada, la historia de Jonás? Aquellos que desde una temprana edad crecimos en una iglesia cristiana, fueron las primeras lecciones que aprendimos, ¿verdad? Las del libro de Jonás, eso es infaltable para la clase de niños. No sé si usted, cuando todavía escucha la historia de Jonás, viene a su mente el mar. Por lo menos a mí, lo primero que escucho cuando es el nombre de Jonás es el mar, la barca, esa cuestión cuando la calabacera. Yo de niño me imaginaba, y los maestros son muy ilustrativos, te ponen dibujos. Yo me acuerdo que me ponían dibujos, recortes que una maestra hacía, no sé cómo se le llama ese material, y ponían un pizarrón, y esas imágenes me quedan en la cabeza, y creo que muchos de nosotros también, ¿verdad? Aquellos que, como comento, hemos crecido en una iglesia evangélica. Jonás, para ubicarnos en esta historia, fue un profeta de Jehová que reinó durante el reinado de Jeroboam II, entre los años aproximadamente 793 al 753 antes de Cristo. Fue un profeta que vivió o fue contemporáneo del profeta Amós y Oseas. Ellos tres, Jonás, Amós y Oseas, fueron contemporáneos en la misma época en Israel. Todos conocemos que Jonás fue comisionado a una misión, a un encargo. Él se rehúsa. No le voy a enseñar la lección, que usted bien la conoce, ¿verdad? Rehúsa a obedecer a Dios. Él huye, y en su huida el Señor trata con él en el mar, por medio de una situación crítica que acabamos de leer, donde parecía que la barca ya se partía, que iba a haber un naufragio, y la vida de la tripulación estaba en juego, pero el Señor trata con él, es arrojado al mar, y después, providencialmente, porque muchas veces creemos que el pez o esta situación fue un castigo para Jonás, pero si lo enfocamos bien, fue un medio de misericordia de Dios para preservar la vida del profeta, ese pez, ¿verdad? Pero esta mañana, hermanos, me interesa ver algunas implicaciones de esta historia a nuestra vida. Como repito, la historia de forma general ya la conocemos. Quisiera que nos lleváramos algo de qué nos dice esta historia hoy a nosotros en algunos puntos muy específicos. El primero de ellos es la actitud de Jonás hacia quienes no formaban parte del pueblo del pacto. ¿Qué actitud tenía este profeta? Y vemos que había cierto menosprecio. ¿Por qué? Si leemos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, verso 5, el apóstol cita algunos privilegios que la nación de Israel tenía sobre todas las naciones alrededor. Dice el apóstol Pablo que Israel recibió algo que los demás no habían recibido, que era la ley, el pacto, las promesas. ¿Qué más dice Romanos 9:5? Si usted lo tiene ahí. El pacto, la ley, las promesas. Todo esto lo había recibido el pueblo de Israel. Y aparte, lo glorioso que era el templo, sede de la presencia de Dios en la antigüedad, pues imagínense que un judío se sentía por encima de las naciones que estaban a su alrededor. Es muy probable que esta sensación o estos privilegios se hayan sido un factor para que también el profeta Jonás haya sentido un menosprecio al llevar una buena noticia a quienes él consideraba que no la merecían.
Dice el libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Si alguien lo puede leer, hermanos, por favor. A veces nos enseñamos, porque leemos, qué desobediente es Jonás. Y tenemos esa impresión rápido, ¿verdad? Pero si nos ubicamos un poco en la situación de Jonás, es entendible hasta cierto punto humanamente que haya actuado así. ¿Por qué? Porque él veía a Nínive, capital del imperio asirio, como un enemigo muy serio para Israel. Él sabía que los asirios, y hasta el día de hoy, en el año 2023, que el pueblo que Asiria es considerado el pueblo más sanguinario en la historia del Medio Oriente. O sea, después ni Roma, ni los medo-persas, ni los griegos tenían el tipo de castigos que era lo que tenía el pueblo asirio. Entonces, si tomamos en cuenta eso y vemos que habían dominado ya gran parte del mundo antiguo, Israel estaba con vísperas también de ser igual que ellos, decían, oye, pues, me llevas a darles una buena noticia a quien es el peligro nacional de Israel. O sea, no es tan descabellado esa acción que tuvo el profeta. Su nacionalismo israelita le impedía buscar el bien a quien él consideraba que eran unos enemigos serios para su pueblo. Pero Jonás no veía, hermanos, digno de misericordia, como dije al principio, a una ciudad tan cruel. Si usted duda de esa crueldad, cheque en internet, en su casa se dará cuenta de los tipos de castigos que tenía el pueblo asirio. Me imagino, a Jonás leyendo este tipo de salmos, como el Salmo 94. Imagine, habían pasado como ni 300 años, 250 años de que David había escrito la mayoría de sus salmos para la época de Jonás. Entonces, es probable que yo me imagino y visualizo a Jonás citando el Salmo 94, verso 1 al 6, clamando al Señor algo así: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Esto es algo más o menos lo que hacía el pueblo asirio. Salmo 139, si usted lo tiene ahí también. Me imagino al profeta Jonás orando al Señor alguno de estos salmos que les llaman imprecatorios. Porque blasfemias dicen contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. No aborrezco por completo los que tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ese es algo, yo me imagino entonces a Jonás, ¿sí? Oh Dios de las venganzas, como cita en el Salmo 94, acude a luchar contra el peligro de tu pueblo, pero me mandas a bendecir a aquellos que probablemente él por dentro maldecía, ¿verdad? O por lo menos buscaba con un salmo imprecatorio venganza para los que hacen mal contra tu pueblo. Pero dice la palabra del Señor que Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y nuestro Dios es un Dios de misericordia aún contra aquellos, hermanos, que nosotros creemos que no merecen misericordia.
Esto es algo que al reflexionar me causaba cierto conflicto, porque a veces nosotros, al predicar el evangelio, creemos que hay un grupo, ¿verdad? Bueno, en mi trabajo, en esto, el otro, ellos, en mi familia, mi entorno. Yo anhelo hasta cierta manera, porque los estimo, llevarles el evangelio. Pero llevar el evangelio a los que me han lastimado, ofendido, a los que yo adentro de mí mismo no pido misericordia, sino pido a veces hasta justicia, ¿verdad? Ahí es otro, estamos hablando de otro nivel. Es una cinta negra en la fe, boina verde de la fe, ¿verdad? O sea, ya sería otro nivel que deberíamos anhelar. El llamado de Dios a veces, hermanos, toca a nuestro orgullo, como Jonás, que no solamente ahora es perdonar el agravio, porque nosotros podemos perdonar el agravio, pero el Señor le dice, bueno, no solamente eso, te voy a utilizar para que tú hagas un bien y lleves mi palabra a aquellos que probablemente tú te sientes amenazado hacia ellos. Esa misericordia, y nos utiliza a nosotros, pero dentro de nosotros hay ese conflicto. Mientras que nosotros a veces no anhelamos el bien a ellos, como el salmista piden justicia. ¿Qué decía el salmista? ¿Pedía qué palabra? Venganza. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Suena muy dura la palabra, el salmista. Y cuando el Señor nos dice, no, es que yo quiero tener misericordia de ellos, llévales mi palabra, nuestro yo interior y nuestra lucha empieza, oh Señor, pero pues yo anhelaba otra cosa. ¿Qué hace Jonás mejor? Irse, ¿verdad? ¿Sabes qué, Señor? Pues yo no quería hacerles bien, ¿sabes qué? Mejor manda otro, porque conmigo no cuentes. Es muy probable la lógica de Jonás. Ese es mi hijo. La actitud, hermanos, entonces era hasta cierta manera entendible, pero vamos a un punto que es muy importante. Al leer esta lección, usted se va a dar cuenta de no sé si ha notado, pero hay una ironía en el pasaje que es muy clara. Dese cuenta que nosotros tenemos, el profeta del Señor debe ser, si fuera una película, qué curioso, ¿verdad? Tenemos bien a los buenos y a los malos muy marcados, ¿verdad? Pero en esta película, si le ponemos así, el profeta de Dios pareciera que es el malo, y los navegantes, los marineros, parece que son los buenos. Observe, vaya ahí por favor al libro de Jonás, en el capítulo 1. Cuando está la tempestad, cuando está este momento de crisis, de angustia, ya le dicen, a ver, pues tú quién eres, ¿verdad? Le dicen a Jonás, ya le dice, yo soy profeta, soy siervo de Jehová. El del problema aquí soy yo. Les confiesa a la tripulación, ¿sabes qué? Aquí el problema soy yo. Y estos hombres, podríamos pensar que inmediatamente lo aventarían al mar. Pero usted se da cuenta que no lo hicieron. Hubo un momento digamos, que ellos siguieron intentando que la nave no se hundiera. No querían matar a este hombre que nosotros podíamos, oye, pues si nosotros vamos a morir, pues aviéntalo. Jonás 1:14 al 16. Vamos a leer ese pasaje, hermanos, si alguien lo tiene. Vamos a analizar. Le pido que visualice ahí su Biblia y observe lo siguiente. Dice, entonces clamaron.
Y no está hablando de Jonás. Mientras Jonás huye de Dios, de hacer su voluntad, no quiere obedecerle, está renuente a hacer lo que él dijo, es completamente que irónico, es irónico que estos marineros paganos, dice, clamaron a Jehová. Y luego que dice, y temía, ya que lo avientan, después de haber intentado no hacerlo, dice, y temieron aquellos hombres, ¿a quién? A Jehová, con gran, y ofrecieron, ¿qué? Sacrificios, dice en la parte final del verso, e hicieron votos. Unos paganos que probablemente que no tenían ni la ley, que no iban al templo, que servían a dioses paganos, al escuchar el nombre de Jehová, es probable que ellos, como pueblo del Medio Oriente, habían escuchado las maravillas que Dios había hecho con Israel, que ningún otro pueblo había hecho, ni a Baal, ni a Moloch, ni a los dioses paganos, a ningún dios pagano había hecho una maravilla como la que Jehová había hecho entre su pueblo. La Escritura dice, ellos clamaron a Dios, temieron a Dios, a Jehová, ofrecieron sacrificio e hicieron votos. ¿Pero por qué? ¿Por qué temieron que este hombre fuera inocente y ellos echarlos al mar? Los paganos, hago una pregunta, hermano, ¿usted cree que los paganos puedan tener más misericordia que un cristiano? Es irónico, pero así pasa. O sea, no es la regla, pero llega a ocurrir. A eso voy. Mientras estos hombres tienen temor de haber echado a Jonás, a un solo hombre, al mar, a Jonás no le interesó la vida de 120,000 personas en Nínive. Y a diferencia de la Biblia, a mí me encanta la Biblia en este sentido. ¿Por qué? Porque tal vez en otras religiones o en mitologías, ¿verdad?, quieren ponernos solamente lo más rescatable de la religión. El cristianismo es sincero con nuestra naturaleza, hermanos. Un hombre, un siervo de Dios que no quería servir a Dios y que corrió de hacer su voluntad. ¿Y por qué cree que el Espíritu Santo permite que esto esté en la Escritura? Porque muchas veces usted y yo actuamos como Jonás y nos vemos en circunstancias parecidas, ¿verdad? A veces estamos en nuestro entorno, en nuestra familia, o probablemente a veces hasta en la calle misma, y hay momentos en que un pagano puede ser más misericordioso que un cristiano. Qué triste, pero ocurre, y ocurrió así con Jonás. Un pagano mostrando más interés que un cristiano. De hecho decía, le ofrecieron hasta sacrificios, hicieron votos, Señor, no nos culpes por la muerte de este hombre, pero a Jonás no le interesaba la muerte de una ciudad completa como Nínive. De hecho la deseaba su aniquilación. Y mientras leía esta historia recordaba el ejemplo del buen samaritano. ¿Recuerda el contexto del buen samaritano, hermano? ¿Por qué surge esta historia del buen samaritano? Esta parábola. Vamos a Lucas, capítulo 10. El Evangelio según San Lucas. Creo que es el verso 25. Y dice la palabra del Señor, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, y ahí empieza la parábola, ¿verdad? Nace la parábola de una pregunta que hace un intérprete de la ley a Dios, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y le pone un ejemplo que a él era como un zape, ¿verdad? Un golpe para él, una cachetada con guante blanco. Le dice el Señor, mira, tú eres un intérprete de la ley, y había un hombre que estaba golpeado en medio del camino, medio muerto, y pasó uno, y el Señor, me encanta esos relatos que a veces hasta la ironía del Señor, ¿verdad? Le dice, y un sacerdote, probablemente me imagino al intérprete de la ley, alguien como tú pasó, el Señor está jugando más o menos y le dice, mira, alguien parecido a ti pasó, un intérprete de la ley, como también lo era un sacerdote, y dejó a la persona medio muerta ahí. Pasó un levita, pasó un servidor del templo también, los que llevaban todo para el holocausto, para el sacrificio, vio a la persona medio muerta y también pasó. Pero pasó un enemigo tuyo, le dice el Señor, un samaritano, porque era el pueblo que era enemigo de Israel, y él tuvo misericordia. No fue alguien como tú el que tuvo misericordia, sino un enemigo. Y esto haber sido un cachetadón que probablemente le durarías la sensación, ¿verdad? De la cachetada. Y el samaritano, me imagino que es cuando alguien nos hace callar y ya no tenemos ni palabras para responder, ¿eh? Así se ha de haber sentido muy probable, perdón, el escriba. Entonces, tanto Jesús como el libro de Jonás nos enseñan, hermanos, que a veces las personas que ni tienen al Señor muestran la misericordia que el Hijo de Dios debe de tenerlas. ¿Cómo reaccionamos a veces cuando hay una necesidad, hermano? ¿Le ha pasado? A mí sí me ha pasado, ¿eh? No sé usted si le haya pasado, pero que en algún momento de apremio y de necesidad, usted es un hijo de Dios y primero se adelanta a hacer el bien un inconverso, ¿no le ha pasado? Responde primero que usted y que yo. Yo me he sentido avergonzado. Oye, ¿cómo le hacemos? Bueno. Y alguien dice, me ha pasado y le voy a confesar de la siguiente manera, ¿verdad? Oye, hay una junta en el centro. Hay una junta en el centro, nosotros ahorita en San Nicolás. ¿Cómo nos vamos así? Y yo, es que la gasolina. Y salió un inconverso. Vamos en el mío. Un inconverso salió más generoso que un cristiano. Y yo creo que a veces nos vemos, sí, en situaciones donde un inconverso nos muestra a veces más misericordia o más generosidad que un creyente. Y yo me sentí mal, digo, Señor, pues traía poquita, ¿verdad? Pero eso no es excusa para ponerme así, ¿verdad? Tampoco me puedo justificar con el Señor. Y Jonás nos muestra más o menos esta situación, hermanos, que a veces nos deberíamos sentir avergonzados, como en esta ocasión, que un inconverso sentía más misericordia. Unos inconversos, perdón, que un profeta siervo del Señor, que representa, no solamente va a decir, no, ese representa al pastor, no, también nos representa a todo creyente, a cualquier creyente. Entonces, evaluemos también eso, hermanos, que esta lección, este pasaje nos da una lección de que como cristianos somos los primeros que debemos desear la misericordia y actuarla en consecuencia. De lo contrario, como dice la palabra, a veces nuestras actitudes, en vez de embellecer el Evangelio, ¿verdad? Como dice, con vuestras buenas obras adornen el Evangelio, terminamos haciendo lo opuesto, ¿verdad? Tercer punto, Jonás nos recuerda nuestros altibajos espirituales, hermano. ¿Alguien se acuerda qué pasó después de que el Señor rescata a Jonás de una forma milagrosa del mar?
Imagine algo tan maravilloso que Dios hace con Jonás, lo rescata de una forma tan sobrenatural, y alguien podría decir, bueno, después de ver una maravilla tan grande, probablemente Jonás actúa en consecuencia siendo afirmado en su fe. No, cualquiera pensaría, después de algo así, nuestra fe es afirmada y le sirvo con más ganas al Señor y me consagro más a Él. Pero ¿qué pasa en el capítulo 4 después de que Jonás ya es rescatado? Empiece a darle una escaneadita, hermano, a los primeros 2 versículos, 3 versículos del libro de Jonás, capítulo 4. ¿Puede leerlo alguien, por favor? 1 al 3. Si estos personajes fueran superhéroes, nos llevarían a no querer vestirnos como ellos, ¿verdad? Porque a veces, pero a la vez, hermano, nos enseña la Biblia con su sinceridad que somos nosotros así. Después de una gran victoria que a veces nos da el Señor, Dios nos sana de una enfermedad, o suple una necesidad, o nos libra de un accidente, o nos saca con bien. La lógica nos llevaría a que nosotros actuáramos de una manera que nuestra fe fuera afirmada, o servirle con más ahínco al Señor. Pero mire lo que ocurre, a veces actuamos así, volvemos a tener temor. Y el Señor es paciente, como lo fue con Jonás, lo vamos a ver. Dios ni le reclama a Jonás, es paciente, es misericordioso con él. Aunque Jonás él sí, ya se sincera con Dios, y sí, por dentro Dios lo había sacado del fondo del mar, etcétera, etcétera. Pero Jonás le dice, ¿sabes qué? Ya mátame, ya me quiero morir. ¿Se acuerda que Elías actuó de la misma manera que Jonás? Conversaba con mi mamá hace una semana creo. Ella iba a dar una lección sobre el profeta Elías. Y se acuerda, curiosamente, tanto la historia de Jonás como la historia de Elías son muy similares en ese punto. Jonás había tenido una gran victoria, días después quiere morirse. Elías derrota a los 450 profetas de Baal, no tiene temor de enfrentarse a 450 hombres, sacerdotes de Baal, pero cuando escucha que Jezabel va tras de él para matarlo, ¿qué hace? Va a una cueva y le reclama al Señor y le dice, yo soy mejor que mis padres, yo quiero morirme, mátame. Una situación muy, muy similar, que después de una gran victoria, los hombres de Dios a veces se sienten vulnerables. Ahora, a lo que voy, hermanos, esta no es la regla, pero a lo que voy es que puede llegar a ocurrir que nuestra fragilidad humana, nuestra debilidad, nuestra fe a veces flaquea y nos vemos en situaciones así. El Señor nos ha librado de cosas tan grandes a veces, de una enfermedad muy seria, de un accidente, y viene algo y nos atemoriza y sentimos miedo. Somos pequeños Jonás que a veces, aunque el Señor les ha mostrado su mano poderosa, tenemos miedo, pero el Señor nos sigue mostrando su paciencia y su misericordia. Y esto está palpable en la vida de Jonás. Cuando después que Dios rescata a Jonás
Y Jonás se sincera con Dios y dice, sabes que ya mátame, ya no quiero vivir. El Señor no le tomó la palabra. ¿Sabe lo que hizo? No, tú estás cansado. Tú estás cansado. Le levanta una calabacera y lo que necesitas es descanso. El Señor es paciente con Jonás. Y a veces nosotros, no, es que sabes que alguien nos cuenta algo, no, sabes que ni cristiano eres, o sea, ¿cómo actúas así? Ten fe. Y somos a veces muy duros para emitir un juicio contra un hermano, ¿verdad? Oiga, hermano, estoy pasando esta u otra situación. No, mi hermano, problema los míos, el suyo no. Usted puede pasar. A veces no somos muy empáticos con nuestros hermanos. Pero la fidelidad de Dios hacia Jonás y su paciencia es lo que a mí me impacta, hermanos. Si estamos hoy, el día de hoy aquí, ha sido por la misericordia del Señor. Porque a veces vienen pruebas, vienen situaciones, temblamos, y aunque el Señor ya nos había mostrado que Él está con nosotros, seguimos temiendo, y el Señor es paciente para con su pueblo. Vamos al libro de Jonás, capítulo 4. Verso 6. El que lo tenga, hermanos, puede leerlo, por favor. Así es. Sí, sígale, hermano, así queda hasta el 7. Señores, le muestra que es misericordioso, pero Jonás, pues no quería ser misericordioso. Es muy probable que Jonás veía que solamente su círculo, Israel, merecía la misericordia del Señor, y a veces nosotros pensamos igual. Mi círculo merece misericordia, pero hay un grupo que reclama la justicia del Señor, ¿verdad? Su mano dura y firme contra ellos. Esto nos enseña esta lección, pero hay algo, hermanos, que también quiero que nos llevamos. Así como Jonás, su omisión fue no querer llevar al principio ese mensaje para la ciudad de Nínive. Hay momentos en los que nosotros nos podemos comportar igualmente, como ese profeta que a veces condenamos como es Jonás. Cuando en una situación omitimos el mensaje de salvación, podemos estar haciendo exactamente lo que Jonás. Nada más que Jonás fue sincero y al final se sinceró con el Señor y se lo dijo. Pero a nosotros a veces, por ciertas circunstancias egoístas, también podemos dejar de predicar ese mensaje de salvación. Cuando estamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, sabemos que ese mensaje que el Señor nos ha dado, al igual que Jonás, era solamente un mensaje el que llevaba a Nínive, traía salvación para la ciudad. El mensaje que hemos recibido del Evangelio trae el poder de salvar a aquellos que escuchan con fe, hermanos. Entonces, a veces estamos en una reunión, pero luego yo voy a ser aquí el que va a desentonar la reunión, ¿verdad? O sea,
Muchas veces tenemos ciertas cosas, ¿verdad? Es que va a empezar el religioso, que la religiosa me van a etiquetar y tan bonito que la están pasando ellos y yo voy a empezar aquí de aguafiestas, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Después y ese después nunca llega muchas de las veces, porque nunca hay un momento propicio, ¿verdad? Y esas personas no recibieron el mensaje que Dios nos ha comisionado a hacerlo como hijos de Dios. Entonces, tener en cuenta, hermanos, que el mensaje que el Señor nos ha comisionado, así como a Jonás, pues no es un mensaje de superación personal, es un mensaje que salva a las personas por medio de la fe. Es el mensaje de Jesucristo. Podemos encontrarnos en una situación muy parecida a la de Jonás. Le dice el Señor al final: mira, tú te enojas por una calabacera que te daba sombra. ¿Cómo yo no me voy a compadecer de 120,000 ninivitas que no saben distinguir entre la mano derecha y entre la mano izquierda? El Señor es bueno y es misericordioso y nos da una lección. Ahí, desde esto, el Evangelio está llegando a los gentiles. Hay un esbozo, ¿verdad?, de que Dios no solamente era el Dios de Israel, es el Dios de toda la tierra, que tiene misericordia de todos. Dios tiene misericordia de lo más perdido. Imagínense un poco por lo que le he contado a Nínive, pero si son una bola de sanguinarios y depravados sexuales, a sus ídolos los adoran teniendo relaciones sexuales, ¿cómo les voy a llevar un evangelio? ¿Cómo le voy a llevar un evangelio a un homosexual? Ya está bien perdido, se va a burlar. Hago un símil entre una cosa de la antigüedad y una símil ahora, ¿verdad? Una analogía. A veces veremos a las personas que están a nuestra consideración tan perdidas que no merecen o se van a reír del mensaje nuestro, ¿verdad? Admiro mucho cuando una persona, tengo un amigo, perdón, y este hermano y amigo, en ese entonces, estoy hablando hace 6 años, dice: vamos a visitar a alguien. Pues vamos a visitarlo, ¿verdad? Íbamos a ir a comer. Nada más le llevo una Biblia y nos venimos. Bueno, pues está bien. Entonces, él le hablaba como hombre, o sea, y da el nombre, ¿verdad? Leonardo o algo así. No, pues vamos. Y ya ahí por Chapultepec, yo una estética, dije, bueno, pues a Leonardo. Y ya sale y dije, pues no era Leonardo. Pues es una mujer ahí, ¿verdad? No, y ya me doy cuenta que era un homosexual. Y el hermano, ¿es homosexual? Sí, pásale, siéntate. ¿Te acuerdas que te llevé el evangelio? No, sí. ¿Cómo te has sentido? Te traigo una Biblia para que la leas. Y muchas veces tenemos ese prejuicio de que el evangelio es una pequeña transformación moral a la persona que está un poco perdida, ¿verdad? Y no haya el camino, pero el evangelio tiene el poder de transformar aún lo más perdido, hermano, a nuestros ojos. Así como Jonás veía a los asirios de la manera tal vez más perdida, Israel no se postraba ante los ídolos. Israel era una nación que tenía la ley de Jehová. Entonces, él veía a las naciones como lo más. De hecho, cuando usted lee el Nuevo Testamento se da cuenta que los escritores veían de hecho, Pedro dice: yo nunca he comido cosas inmundas, y ve lo más inmundo, ¿verdad? En un éxtasis, porque veíanlo como a lo más bajo, ¿verdad? Y le dice el Señor: no llames inmundo a lo que yo he hecho limpio, a lo que yo purifiqué, a lo que yo limpio. Y al final de cuentas, quiero que nos llevemos esto, hermanos. Por más perdido que a veces veamos a una persona, ¿verdad?, más depravada, usted dé el mensaje, ¿verdad? El que transforma es el Señor. Si nosotros transformáramos, pues no le transformamos ni al más moral, ¿verdad? Porque él sigue confiando en su moralidad. Pero el que salva es el Señor. Si Jonás tenía este prejuicio contra una nación o contra los habitantes de Nínive, pues nosotros no lo tengamos. Nosotros hemos conocido y el evangelio ya ha salido a la luz, como dice el Nuevo Testamento,
y vemos que nuestro Dios es poderoso para salvar, para transformar, para cambiar, por más complicado. Que a usted no le cae bien. A Jonás tampoco le caía bien, porque era un peligro inminente para su nación. Oiga, que a usted le hacen daño, bueno, es probable que a ellos también, pero que me han lastimado. En eso radica la gloriosa verdad del Evangelio, como Jesús nos dijo, ¿verdad? Haced bien a vuestros enemigos para que seas hijo de vuestro Padre Celestial. No, pues el mismo Jesús dijo, si aún los malos hacen bien a los suyos, ¿cuál es la ganancia? Es la misma lógica con Jonás. ¿Para qué haces bien? O sea, hacer bien a los de nuestra iglesia, pues hasta cierta manera es fácil, porque yo veo una sonrisa, una palabra, etcétera. Es fácil hacer bien entre nosotros mismos. Pero hacer bien al que verdaderamente nos lastima, nos incomoda, nos ofende, me ha hecho sentir verdaderamente mal, me ha humillado. ¿Lo han humillado, hermano, alguna vez? ¿Le han dicho algo que le dolió hasta lo más profundo? ¿Qué pasa si el Señor le dice, compártele el Evangelio? No, ¿por qué, verdad? No, Señor, ahí a veces hasta yo diría, oh Dios de las venganzas, acuérdate. O sea, el Salmo 94, no, vas a tener misericordia de él. Eso es lo que sintió Jonás. No me pidas que lo saque de esta, porque a veces cuando decimos, encárgate, Señor, es decir, cuello, ¿verdad? Encárgate, elimínalo. Tú sabes cómo lo eliminas, Señor. No le he dicho al Señor, encárgate. ¿Verdad que sí? A veces el encárgate es, tú haz lo que consideres, Señor, pero quítamelo de ahí. Llévatelo para allá, para donde tú quieras. Pero el Señor nos dice, no, vas a ser mi instrumento para hacerle bien a Él por medio del Evangelio. A quien te ha lastimado, a quien te ha humillado, el que te ha dicho que no sirves para nada. Es duro, ¿no, hermano? Pero ese es el llamado que Jesús nos da. Y el ejemplo, sobre todo, no solo es el llamado. Jesús hace bien a la gente más miserable de su época y muere por ellos. ¿Cómo nosotros negar el Evangelio, verdad? Compartirlo con ellos. No sé si hay algún comentario, hermanos, de la lección. ¿Se ha pasado usted en algún hermano Benjamín? Pero nosotros sí, ¿verdad, hermano? Diría un hermano ahí. Pero nosotros sí, no se crea. Así es. De hecho, los estudiosos dicen que Jonás, una de las razones que no fue a Nínive, era porque él sabía que era un profeta de Dios y iba a pasar como un falso profeta. ¿Sabe por qué? Es que si yo voy a Nínive y les digo que en 40 días será destruida, decía Jonás, voy a aparecer ante la nación de Asiria como un falso profeta. ¿Por qué? Porque sé que Dios va a tener misericordia de Nínive. Mi estatus de profeta lo voy a perder porque sé que Dios va a tener misericordia de Nínive y se va a arrepentir de destruirla. Era una de las razones por la cual Jonás no quería ir a Nínive. Y a veces nuestro estatus también, ¿verdad? Es que ¿cómo? Pues yo soy fulanito de tal, ¿cómo voy a estar hablándole del Evangelio, verdad? Pero es el llamado que tenemos, hermano. A veces nuestro estatus también puede estar en juego por medio de llevar el Evangelio. Pero bendito Dios que aquí no hay de eso, ¿verdad? Nuestro estatus es el de cristiano, ¿verdad? El de gerente, el de director, el de esto, del otro, de lo que sea, se quedó afuera. Y cuando venimos a Cristo somos hijos de Dios. Y, o sea, alguien más
que quiera comentar sobre esta lección o preguntar algo? El hermano Camarena. Adelante, hermano. Otra situación que también nos enseña eso, hermano, es muy importante lo que el hermano Camarena dijo, ¿verdad? Porque hay que ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? Otra lección es, mientras Jonás, bueno, paréntesis, Jesús mismo testifica de la veracidad del libro de Jonás, que algunos dicen, estudiosos, ¿verdad?, que fue un libro de analogías, que no es un libro histórico, pero quien verdaderamente afirma que es histórico es Jesús, porque Jesús mismo lo nombra y lo cita a Jonás, ¿verdad? Con 300 años de diferencia. Otra cosa es, mientras Jonás huye de hacer la voluntad de Dios para salvar a Nínive, Jesús se entrega voluntariamente, ¿verdad?, para su pueblo, hermanos. O sea, esa es otra lección. Mientras Jonás huye, otro desciende y baja de su gloria para salvarnos. Por eso el libro que estaba leyendo, alguien más grande que Jonás, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo, que desciende de su gloria, no huye. Él de hecho se entrega voluntariamente al sufrimiento para salvar a su pueblo, a usted y a mí. Mientras nosotros, es muy probable que usted y yo huyamos del sufrimiento, Cristo desciende y voluntariamente sufre para traer salvación y vida eterna a usted y a mí, y que hoy tengamos esa esperanza, hermanos. Si no hay más comentarios o preguntas, vamos a poner esto en las manos del Señor y que no nos pase, ¿verdad?, de Jonás, que no huyamos de la voluntad del Señor. Si esta semana, para no irme muy lejos, ¿verdad?, si esta semana usted tiene la oportunidad de compartir el Evangelio y no lo hacemos, el otro domingo le voy a decir Jonás. No sé qué era, pero si tenemos esa oportunidad de hacerlo, hagámoslo, hermano. Porque a veces hasta las personas, hasta se oye coloquial, ¿verdad?, pero se ponen, dice un hermano, hasta de pechito. La persona te pregunta, oye, ¿tú qué opinas? ¿Habrá algo después de la muerte? O vea que no, terminan. Y a veces hasta las mismas personas te dan pie para que predicas el Evangelio. Y lo más triste es de que le saquemos la vuelta. Cuando una persona ya está así, ya predique el Evangelio, o sea, el Señor se lo está poniendo para que usted le hable y le traiga la buena nueva, hermanos, porque ocurre muchas veces que hasta la persona te pregunta, ya ni evangelizar, buscarlo necesita, la misma persona se pone, a ver, dígame, evangelízame, ya si no me evangelizas es porque de plano, ¿verdad? Ya no quisiste. ¿No vaya a qué, hermano? Oye, sí, no vaya a ser, oye, pues mi tía es cristiana y dice que esto y el otro ni cristiano es, ¿verdad? Y se nos adelanta, eso sería lo más penoso, como dice el hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque te nos has revelado por medio de tu bendito Evangelio, nos has traído esperanza y
Rogamos, Señor, que en esta semana podamos ser de bendición. Ahí en el entorno donde tú nos pones, Señor, que una palabra que podamos edificar, Señor. Trae tu palabra, tu mensaje, y que podamos cumplir, Señor, la misión y el mandato que nos has dado. Te ruego que en esta hora podamos salir con bien, que nos traigas de nueva cuenta a tu casa, Señor, con gozo, y que podamos seguir testificando de lo que haces, Señor, a través de tu pueblo. Muchas gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén.